señores todos, en condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. ¿Tiene usted abogado defensor? No, no tengo. Bien. Queremos la libertad de nuestro presidente del pueblo. Es un presidente que simplemente ha estado gobernando a favor del pueblo. Y por lo tanto, esta mafia, esta organización criminales lo han secuestrado de manera siniestra, abiertamente, flagrantemente lo han secuestrado. Lo tienen secuestrado. Por eso el pueblo quiere la libertad del presidente del pueblo. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Señora Presidenta de Debate, señor Presidente, señores magistrados, por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien, vamos a resolver el tema de su abogado. Nos ha expresado de que no tiene abogado y el señor Medrano... Tampoco acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. La razón principal por que mi abogado no está, señora magistrada, es justamente porque a través de mi abogado yo había recusado a usted, porque usted había adelantado opinión concerniente a mi detención preliminar y sigue usted juzgándome cuando ya todo está zanjado. No hay razón de tener un abogado y por eso agradezco al doctor de la defensa pública, pero quisiera agradecerle que no me es útil la defensa como profesional en este proceso. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. A mí se me acusa de muchas cosas en Palacio de Gobierno. Bien, disculpe que lo interrumpe. Justamente, doctor, todas las imputaciones, los delitos que se me acusan son totalmente ilegales e inconstitucionales. En la puerta del penal de Barbadillo, en la Diroes, va a empezar el juicio político contra Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betty Chávez, y queremos que se escuche la voz de la gente que siga reclamando por justicia, porque esto ha sido algo absolutamente politizado, sesgado, que busca condenar antes que ser imparcial. Obviamente voy a tener que referirme al tema del delito de rebelión, porque el tipo penal está redactado así, artículo 346, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno o de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Dice que el verbo rector es el que se levanta en armas. Y yo me voy a permitir hacerle recordar, señor magistrado, que tenemos a la vista la sentencia en el recurso de nulidad número 890-2010, donde usted es el ponente, donde se dice con absoluta claridad, la conducta prohibida es el alzarse en armas, pudiendo ser realizado por cualquier persona, siendo que la conducta sancionada es alzarse en armas. Luego incluso habla de lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice, interpretando dicho contenido en la doctrina penal de cierto consenso, rebelión significa levantamiento, sublevación o insurrección contra las autoridades legítimas. La rebelión es definida en la doctrina mayoritaria como el hecho de alzarse en armas consistente en un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas, Mi patrocinado ha dispuesto de armas. Más adelante dice, en efecto, el alzamiento en armas es la fórmula que impone el legislador como conducta delictiva típica. Se precisa que el levantamiento violento se ejecute mediante el empleo de medios contundentes. 2 puntos. Armas. El término
armas nos lleva a mencionar diferentes instrumentos como piedras, palos, tijeras, revólveres, etc. Pero a efectos del cumplimiento típico de la rebelión, tendrán que ser armas que puedan generar efectos desafiantes ante las órdenes impartidas. La idoneidad de las armas responden al grado de perturbación del orden político interno. Los alzados habrán de emplear armas que se entiendan capaces de desafiar la resistencia de las fuerzas públicas. Nos preguntamos, ¿cuál es la idoneidad de esas armas? ¿Han habido tanques? ¿Han habido fusiles que hayan sido utilizados por mi patrocinado para que se haya consumado el delito de rebelión? Nosotros consideramos, señor magistrado, que no se dan en ese sentido. También hemos visto que se ha invocado doctrina española, etcétera, etcétera. Pero tenemos aquí una referencia, como referencia al Código Penal español. El artículo 472. Delitos contra la Constitución. Rebelión. 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Aquí, miren, ni siquiera se pide alzarse en armas, simplemente los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Pero en el caso del Perú, señor presidente, en el caso del Perú, se va más allá de lo que dice el Código Penal español. En el Código Penal peruano se pide como un requisito sine qua non el que se alce en armas, el que se alce en armas. Y en el caso español, ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo en lo penal de España, en la sentencia número 459, partido 2019, del 14 de octubre del 2019, vio un caso de rebelión. Porque el Parlamento de Cataluña había decidido independizarse de España, declara que se funda una nueva república, convoca a un referéndum, se hace el referéndum, hay un resultado del referéndum y se convoca a una asamblea constituyente. Eso que según el mismo Código Penal español podría ser rebelión, ¿en qué terminó? Los absuelven a todos por rebelión y solo los condenan por sedición. Vale decir, pese que en España los catalanes de Barcelona desarrollaron casi todos los elementos de tipicidad del delito de rebelión, no los condenaron por rebelión, los condenaron por sedición. Entonces, esta defensa se pregunta si en el Perú, el 7 de diciembre, no hubo nada de levantamiento en armas, sino solamente la lectura de un mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo Terrones, eso equipara con la doctrina de la propia Corte Suprema del Perú. No se equipara, señor presidente, y por tanto, esta defensa considera que no se ha consumado en ningún momento el delito de rebelión por parte de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez.